Hola, buenos días. Bienvenidos a plazadearmas.tv. Yo soy Ismael Carballo. Lo que ahora ven es la segunda emisión de nuestra programación, pero la primera bajo la modalidad, bajo el formato de debate. La emisión anterior la presentamos bajo la modalidad de entrevista y que lleva el nombre de Las evocaciones requeridas, en homenaje a José Revueltas, cuyas memorias lleven ese nombre, Las evocaciones requeridas. Queremos agradecer sinceramente al doctor Carlos Ruiz Abreu, director del Archivo Histórico del Distrito Federal, quien con prontitud y amabilidad, pues, y sin ninguna traba burocrática, pues puso a nuestra disposición las instalaciones del espléndido recinto que ven ustedes ahora, que es el del Centro de Documentación Francisco Gamoneda, para que grabásemos nuestros programas, y que está situado ni más ni menos que en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, hoy sede del Gobierno del Distrito Federal. La Plaza de Armas la tenemos a unos metros aquí, así que pues es imposible mejorar un lugar para grabar como este, para que nosotros podamos presentar las armas de la crítica. Como ya les digo, este formato de debate se organiza siguiendo el modelo clásico de una mesa de discusión, una tertulia, si se quiere ver así, y pues de manera obligada tenemos que iniciar tocando el tema de la reforma energética en México, que fue pues el tema que determinó toda la dialéctica política nacional durante 2008, pero no nada más en 2008, sino que a través de la historia contemporánea de México, a través del siglo XX, el petróleo, la expropiación petrolera del 38 es, digamos, el pivote que organiza el Estado Nacional, tanto en términos estructurales, económicos, pero también ideológicos, sin duda, y por eso elegimos este tema tan importante. Para hablar sobre ello nos acompañan dos figuras muy importantes de la vida política nacional. Nos acompaña amablemente el licenciado Manuel Bartlett Díaz. Licenciado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El licenciado Manuel Bartlett es pues uno de los representantes del nacionalismo político mexicano, militante del PRI, ex gobernador del estado de Puebla, ex senador de la República, ex secretario de Gobernación, ex secretario de Educación Pública, un hombre de Estado y un hombre de poder, y que sabe lo que es el ejercicio del poder y lo que es la construcción de un Estado como lo es el mexicano. Y en todo este periodo reciente ha estado concentrado, abocado a la defensa desde coordenadas nacionalistas del petróleo mexicano. También nos acompaña el doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Fluvio, buenos días. Buenos días, muchas gracias. El doctor Ruiz Alarcón es licenciado en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ingeniería en Exploración Petrolera por la UNAM también, maestro y doctor en Economía de la Energía por la Universidad Sorbona de París, y actualmente él es uno de los principales asesores del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados en materia energética. Muy bien, pues con esto damos ya inicio a la discusión sobre la reforma energética en México. Para los que amablemente nos ven desde México, pues no necesitan mayor introducción, pero para los que nos ven por internet, que no son mexicanos, pues han de saber que el 2008 tuvo un curso, como ya lo digo, anudado en torno del problema de la reforma energética, que fue, se detonó por la iniciativa puesta sobre la mesa de discusión por el gobierno federal para reformar petróleos mexicanos. Voy a leer dos breves textos, uno del licenciado Bartlett, otro de Fluvio, para situar el tono de la discusión, y luego ya entramos en materia. Bien, vamos a ver, voy a leer un artículo del licenciado Bartlett del periódico El Universal, de circulación nacional, que se llama Reforma Impuesta. Dice así: el Congreso mexicano aprobó la reforma energética impuesta por los países grandes consumidores de hidrocarburos para introducir a sus empresas a los beneficios de la explotación de nuestro petróleo y a toda la industria petrolera. Dicen bien la Bastida, Beltrones, Gamboa, priistas, con Calderón, panista. Es la reforma más importante desde la nacionalización. Claro, es la reversión, la desnacionalización. Pasarán a la historia. Se privatizan los objetivos de Pemex para homologarla a una empresa privada, sacar más y más crudo asociada a las transnacionales, exportar más para satisfacer necesidades ajenas. Privatizan la estructura de Pemex al darle una autonomía por encima del Estado, en manos de 4 consejeros profesionales, entre comillas, que designarán entre el Ejecutivo y el Senado, ya sabemos quiénes.
que serán prácticamente propietarios del petróleo durante 6 y 12 años. Se privatizará toda la industria a través de contratos de exploración, explotación, operación. Aseguran los intereses de los contratistas con la nueva ley, derechos extraordinarios y arbitraje internacional que sustraerá a la industria de la jurisdicción mexicana. Las empresas extranjeras ya están aquí ilegalmente, se legalizarán y se enseñorearán de nuestro país las que ya están listas, como lo han declarado Radiantes, Reyes Heroles, el hijo, y la señora que es el secretaria de Energía. La operación astutamente planeada, acuerdo popular previo, iniciativa privatizadora del Ejecutivo, debate forzado en el Senado, segunda iniciativa de Beltrones con cambios aparentes, mismos objetivos, concesiones menores en comisiones, sesiones aceleradas y aprobación en el Congreso. Insólito consenso de las antípodas, campaña mediática mentirosa y desinformadora. Calderón, triunfante, cumplió. Los coordinadores del PRI se enconchan, dejan que la izquierda parlamentaria difunda su útil triunfo, entre comillas. Se suman intelectuales, todos hermanados acuden a los medios que solo se abren al unísono por mandato superior. No se habla del petróleo ni de análisis de fondo, sino de victorias que se atribuyen unos y otros. Las baterías apuntan a quienes se atreven a disentir, esos alborotadores que no entienden las virtudes de negociar todo. Aseguran que pudo haber sido peor, que detuvieron la privatización abierta. La verdad, ganaron los intereses transnacionales y sus patrones. Se perdió lo principal, la explotación exclusiva del Estado que ordena la Carta Magna. Lo aprobado es inconstitucional, pero la experiencia demuestra que el gobierno la utilizará de inmediato para continuar imponiendo la privatización de petróleo como lo hace en electricidad. Hoy cerca del 50% de la electricidad en manos extranjeras, violando impunemente la Constitución. Queda de manera ineludible la continuación de la lucha por nuestra soberanía conculcada. Ningún retroceso es definitivo. El pueblo sabrá impedir la entrega y recuperar lo que le corresponde. Con este artículo pues se resume lo que pasó en 2008 y ya para concluir con esta, espero que haya sido breve introducción, voy a leer el texto que Fluvio presentó en los debates que organizó el Senado de la República. El texto lleva el título del régimen fisco-financiero de petróleos mexicanos. Dice así, son solamente 3 párrafos. En el caso de México, la relación del Estado con el sector petrolero ha ido abriendo mayores espacios al financiamiento privado, ya que los recursos económicos generados por nuestra industria petrolera han sido utilizados como sustitutos de una reforma fiscal progresiva. Esto es clave. Es decir, que haga que pague más quien más tiene o gana. Las mayores beneficiadas han sido las grandes empresas que resultan gravadas en una proporción muy inferior al promedio que pagan entre similares al fisco en los países miembros de la OCDE. Ni qué decir del capital especulativo. Para decirlo rápido, el régimen fiscal que padece Pemex es una especie de mecanismo indirecto de apropiación privada de la renta petrolera por parte del gran capital. Más aún, ante el agotamiento del modelo agroexportador de desarrollo, el Estado transformó el lugar que ocupaba Pemex en el régimen de acumulación. De ser fundamentalmente un proveedor seguro de energía, Pemex se convirtió en la principal fuente de recursos fiscales. Tan solo por recordar un dato, al cierre de 2007, Pemex tuvo ventas totales por más de 1.2 billones de pesos y utilidades antes de impuestos superiores a los 855,000 millones de pesos. Pero después de impuestos tuvo pérdidas por alrededor de 16,000 millones de pesos. Bien, pues con esto esperamos dar un contexto mínimamente coherente para marcar pues la magnitud de lo que tenemos aquí entre manos. Así que, señores, pues, ¿quién quiere comenzar con comentarios introductorios? Bueno, yo creo que es muy importante lo que se está haciendo aquí hoy, mantener vivo, vigente el tema petrolero, porque al término de esta reforma que ya califiqué yo como entreguista, una reforma que va a abrirle la puerta ya, o que ya les abrió a los intereses extranjeros para explotar el petróleo mexicano y la industria y participar en la industria petrolera, el gobierno que controla los medios de comunicación ha cerrado el capítulo, ya se acabó. Fue una maravillosa operación con un constante bombardeo a través de spots que dicen: logramos la mejor reforma energética, México va a tener salud, desarrollo, todos van a comer bien. Esta es una gracias a esta reforma.
las mentiras del gobierno calderonista, ¿verdad? Que usa, decía yo, las empresas televisoras como sus arietes. La verdad no es esa. Entonces yo considero que este tema sigue siendo vital para el país. La reserva petrolera, la energía es lo que mueve a México, y la entrada de los extranjeros a la explotación directa pues va a ponernos en riesgo de perder lo más importante que tenemos hoy por hoy todavía en México. Coincido con el licenciado Bartlett. A mí me parece que lo fundamental, y en eso me parece que hay una coincidencia plena entre todos los que participamos en la elaboración de la iniciativa que presentó el Frente Amplio Progresista, ¿no? Que fue la tercera iniciativa después de la del Ejecutivo y la del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de seguir vigilantes y de mantener vivo el debate. Porque más allá de que podamos tener diferencias, Manuel y yo, en los matices de la reforma, yo sí creo que lo más importante es que la sociedad se mantenga informada de lo que ocurre, porque como ocurre siempre, puedes tener la mejor de las leyes o puedes tener una ley suficientemente buena o digamos no tan lesiva, pero al final hay siempre un nivel en el cual la orientación del gobierno define la orientación de las políticas públicas, y estas pueden o no ir en el sentido de plano de lo aprobado, o darle la vuelta y en todo caso darle una aplicación muy distinta, ¿no? Yo, por ejemplo, diría que muchas de las aseveraciones que se manejan ya están ocurriendo. O sea, ha habido ya desde hace años una política de desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, tanto en sus capacidades técnicas como de plano de sus recursos humanos, muchos de ellos los más calificados que han sido despedidos. Se ha ido abriendo subrepticiamente a partir de diversos modelos contractuales a la intervención privada y básicamente transnacional, Manuel, de una batalla memorable en contra de los contratos de servicios múltiples, ¿no? que se establecieron sin hacer ninguna reforma. O sea, no tuvieron necesidad de reformar absolutamente nada para, a partir de estos esquemas novedosos, por decirlo menos, contractuales, darle la vuelta a la letra y sobre todo al espíritu de la Constitución. Entonces creo que en la medida en que siga habiendo una sociedad informada, o una parte importante de la sociedad que se sigue interesando en el tema, creo que si algo positivo ha ocurrido en estos meses es que, como nunca en la historia, yo no recuerdo algo similar en una reforma legal, pues una parte de la sociedad no solo se informó, sino que se organizó y actuó, ¿no? Creo que esto debe continuar. Esto fue un proceso legislativo, no una terapia conductual, y evidentemente, aunque se les haya podido dificultar desde mi punto de vista el establecimiento de estos modelos privatizadores, pues no quiere decir que vayan a abandonar el deseo de implementar. Una vez que se llevó todos los debates en el Senado y supuestamente se modificó la reforma inicial de Calderón, que después fue la reforma Beltrones-Calderón, y estaba ya a punto de aprobarse la reforma, el Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en vez de permitir que se aprobase la reforma con las modificaciones logradas por todo el movimiento, endurece la posición y dice que no va a aceptar la reforma tal como se había logrado. Esto suscitó mucho conflicto al interior del propio movimiento, del Frente Amplio Progresista, del propio Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. Históricamente, ¿qué creen? ¿Cómo va a ser el balance de esa decisión? Bueno, mira, aquí se mezclan intereses de partidos, de grupos, ¿no? Que un poco confunden, me parece, el contenido, ¿no? Por ejemplo, el PRI, mi partido, representa a una derecha neoliberal por sus dirigentes, por quienes se han apoderado del PRI. Sí, por eso yo subrayo una y otra vez que son Beltrones y Gamboa quienes están jefaturando ese movimiento que inicia Salinas de derechización del PRI. Porque Salinas es el que empieza a romper la estructura nacionalista de este país. Y en particular, él es el que logra, a través de la firma del Tratado de Libre Comercio, después reformar la ley
la ley del Servicio Público de Electricidad y abrir el petróleo a la contratación internacional. Y con esas dos reformas de Salinas empieza a entregarse de manera subrepticia, sin informarlo, y han ido avanzando en la destrucción de la estructura nacional en materia energética. Ese movimiento y esa posición se mantiene con el dominio que ejerce ese grupo salinista del PRI, y lo siguen manteniendo en una posición de derecha, que no es la ideología del partido, no lo es, ni es lo que la gran masa de priistas consideran válido, pero se han apoderado del PRI. Entonces, ahí hemos entrado en una discusión interna, que es un problema grave que tenemos, hacer que los diputados y los senadores tratar de convencerlos de que no sigan la línea derechista salinista. Ahí hay un problema nuestro. En el PRD siempre me plantean divisiones también. Entonces, yo lo que quisiera es poner por encima de este conflicto político que se da, ¿verdad? Y señalar que lo que buscó Salinas, Bush, Telles, todo este grupo, Reyes Heroles, hijo, se logró. ¿Qué es lo que se buscó siempre? Pues que entraran las transnacionales a la explotación del petróleo, porque de 38, 40 en adelante, pues estuvo prohibido aquí, había una explotación nuestra con una gran empresa nacional que fueron destruyendo deliberadamente, no dejándole recursos, quitándole sus técnicos, cerrando el Instituto Mexicano del Petróleo prácticamente, matando a la gran empresa, ¿no? ¿Qué es lo que habían pedido siempre? Regresar. Recordemos los contratos de riesgo que se discutieron mucho en estos debates. Los contratos de riesgo fueron ya un regreso a la desnacionalización. Es decir, con todos los avatares de la política mexicana, Cárdenas con un gran vigor, hace la reforma constitucional prohibiendo la presencia, porque es muy clara. La reforma que hace Cárdenas en 1940, después de la expropiación petrolera, porque una cosa es la expropiación que se hace contra empresas que violaron la ley y no acataban la legislación mexicana, y otra cosa es una iniciativa que manda Cárdenas y dice: señores, hemos estudiado el asunto, los constituyentes de 17 no pretendían que se prohibiera la explotación del petróleo por extranjeros, y consideramos que es importantísimo prohibir definitivamente que alguien particular, privado, explote el petróleo. Porque una vez que se establecen, los extranjeros, ya lo vivimos, ¿verdad?, están buscando los intereses de sus países, y las presiones de sus países y las amenazas de sus países no convienen. Hay que mantener la explotación del petróleo exclusivamente en manos del Estado. Ese es el principio, ese principio lo rompen. Ávila Camacho echa un poco para atrás la legislación y empieza a abrir otra vez. Miguel Alemán, los contratos de riesgo, empiezan a entrar las empresas extranjeras bajo el nombre de contratos, no es explotación, son contratos de riesgo, empiezan a apoderarse del territorio nacional. Se anulan los contratos de riesgo. En la Constitución se dice que se prohíbe en materia petrolera los contratos, las concesiones, y los contratos y todos los que haya deben ser declarados nulos. Bueno, eso se recupera otra vez. Los contratos de riesgo eran mucho más allá que el mecanismo de que la empresa extranjera ponía el dinero y corría el riesgo. En realidad lo que se prohíbe, porque es una discusión que se mantuvo en estos meses, lo que se prohíbe es que se revierta la exclusividad del Estado. ¿Y qué es lo que ocurre con esta reforma? Se autorizan los contratos, se autoriza una batería de contratos para que puedan explorar. Inclusive la discusión está final, que López Obrador insiste en que no se les den espacios gigantescos, lotes, que son territorios, claro, a los que van a explotar, que es la manera de explotar. Se reservan grandes territorios y si yo voy a meter dinero aquí, pero a mí me dejas aquí, nadie me compite. Lo que demostró finalmente hasta el último minuto que lo que querían es llegar a ese tipo de concesiones, que son contratos de
incentivados o contratados con nombres diferentes, pero es lo mismo. O sea, lo que ha perseguido Estados Unidos, lo logró al final. Ya lo logró al final. Por eso digo yo, es la desnacionalización, porque además no lo lograron para empezar con cuidado, sapiencia de estas autoridades de Pemex que están desesperados por entregar todo. Ya están listos, ya están los anuncios, ya están las grandes empresas nacionales listas para entrar. Es más, ya están preparados los contratos desde antes. Entonces, lo que vamos a ver ya en estos días es la entrada de los extranjeros. Lo van a hacer de manera disfrazada, porque todas las privatizaciones y estos despojos de riquezas nacionales se hacen en secreto, mintiendo. Calderón miente todos los días. Dicen que no hay privatización. Dijeron que no había privatización en la electricidad y el 50% está privatizado. Porque engañan, como lo hacen con los spots. México será, bueno, nos faltó decir lo de Hitler, ¿no? Sí. Todas las mujeres tendrán un marido guapo, poderoso y rico. Es una mentira descarada del presidente Calderón. Sí, entonces, a eso vamos. Efectivamente, el punto es que ya la caracterización de la reforma, Manuel lo explicaba en el caso del PRI, ya atravesó los conflictos internos, ¿no? En el caso del PRD, pues es más que evidente, ¿no? En el caso del PRD, en la medida en que la operación legislativa la hicieron personajes, ninguno de ellos ligados a Andrés Manuel López Obrador, para decirlo con claridad, o sea, en la parte de la Cámara de Diputados, ninguno de los 3 senadores eran del bloque de López Obrador. Eran de Nueva Izquierda. No, no, de hecho son 3 bloques distintos, porque luego también ahí se pierde mucho, ¿no? Y todos los que no están con López Obrador son Nueva Izquierda, no. Ninguno era de Nueva Izquierda, de hecho, salvo Carlos Navarrete, el coordinador, pero Graco Ramírez pertenece a Alternativa Democrática Nacional. Correcto. Pablo Gómez a Movimiento por la Democracia y Arturo Núñez juega más bien independiente. Y en el caso de la Cámara de Diputados, quienes fueron el eje fueron directamente el coordinador Javier González y Juan Guerra, ambos también de Movimiento por la Democracia, curiosamente una de las corrientes más pequeñas del PRD, porque aglutina quizás a muchos de los mejores cuadros. Entonces, había desde allí una desconfianza, una cierta desconfianza, que se reflejó incluso en el momento en que, para la elaboración de esta iniciativa del Frente Amplio Progresista, quienes desde hace 2 años habíamos participado en un intento de ir elaborando, sabiendo ya que este iba a ser el tema, ¿no? Durante más de 2 años, un grupo amplio de compañeros, entre ellos Víctor Rodríguez, que trabajó muy de cerca con Manuel, la propia maestra Ifigenia Martínez, Claudia Sheinbaum en un inicio, en fin, un grupo de compañeros amplio, fuimos elaborando un primer borrador de iniciativa que se integró a los trabajos finales que se hicieron a partir de la convocatoria a quienes participamos en el Senado y al grupo de intelectuales en defensa del petróleo. Entonces, desde ahí había internamente, y aquí hablo estrictamente en el ámbito del PRD, muchas desconfianzas, hay que decir, para decirlo con claridad, ¿no? Había muchas desconfianzas que se fueron, al menos en el caso nuestro, el PRD, borrando cuando se dio la iniciativa en el sentido en que tendría que ir, la que se estaba elaborando en el Senado de la República. Bueno, al momento hubo una serie de reuniones muy intensas ya cuando se perfilaba el sentido final de la reforma, y ahí se discutía sobre el paso a seguir, ¿no? O dar una especie de aval crítico, porque evidentemente hay cosas en esta reforma en las que, insisto, coincido con Manuel, que abren la posibilidad de una interpretación muy dolosa de la ley, ¿no? Yo diría que en términos generales esta ley con un gobierno de izquierdas podría ser una buena ley, no hay ninguna obligación de abrir, pero mientras haya un gobierno de derecha, pues la utilización que se le da es otra, ¿no? De esa manera que un bisturí en buenas manos salva una vida y en malas manos pues, puede provocar la muerte intencionalmente, ¿no? Entonces, esta división pues se vio al momento de la votación en el hemiciclo a Juárez. Es muy sintomático que de las 111 casillas que se instalaron en el hemiciclo para decidir qué rumbo darle, en la única en que ganó la opción 1, que era darle el aval crítico, era la que estaba en el templete, era donde estaba la dirección del movimiento, y allí el 90% votó porque era una ley, digamos, no tan peor, que merecía el aval crítico, y fue de plano la gente quien votó en contra. Entonces eso es muy revelador. Ahora,
yo no creo, a lo mejor yo sí, escuchando a la secretaria de Energía, yo no puedo más que coincidir con Manuel. Ellos consideran que lograron lo que querían, Claro. pero yo creo que se les va a dificultar más de lo que piensan. Por ejemplo, los contratos pueden ser incentivados, pero solamente si se termina la obra antes de tiempo, tiene que ser una obra determinada por lo mismo, o si Petróleos Mexicanos va a incorporar la tecnología utilizada. Y no puede haber otro tipo de incentivos. Por ejemplo, con esta legislación, los contratos de servicios múltiples serían ilegales, porque la remuneración en estos contratos, de manera indirecta, pero finalmente está en función del volumen de gas extraído en la cuenca de Burgos. Eso está expresamente prohibido en la legislación que se acaba de aprobar. La legislación vigente establece que la Secretaría de Energía puede otorgar, de hecho dice terrenos, a Petróleos Mexicanos para la exploración y explotación. En lo aprobado se habla que exclusivamente a Petróleos Mexicanos, ¿no? Y ciertamente no se quiso aceptar por estas últimas palabras de que hubiera una prohibición expresa de que a su vez Petróleos Mexicanos pudiera asignar, porque yo sí estoy convencido que van a buscar la forma de hacerlo, eso no me queda la menor duda, pero de la misma manera estoy convencido de que los contratos que efectivamente ya estaban preparados, que efectivamente tienen años esperando que se dé, elaborando, hay muchos despachos trabajando en ello. Incluso un buen amigo, alto funcionario de Petróleos de Venezuela, nos comentaba que a él mismo le habían pedido opinión de un borrador de contrato a alguna empresa transnacional, pero yo creo que van a tener que modificarlos. O sea, con lo aprobado, creo que sí hay hay un conjunto de candados que no van a impedir. O sea, los neoliberales si en algo son muy creativos, es a partir de darles denominaciones distintas a las cosas, hacerlas, como en el caso de los productores independientes de energía, que es una figura claramente inconstitucional, casi anticonstitucional, y a partir de la cual han utilizado para que efectivamente una proporción muy grande de la generación, 35-40%, y sobre todo del incremento de la capacidad de generación, ahí prácticamente es el 80% de la nueva capacidad de generación de la Comisión Federal, la hagan privados. Entonces no dudo que vayan a buscar la forma de darle la vuelta simplemente cambiando de nombre. Yo suelo decir que si por los neoliberales fuera 100 años de soledad, se llamaría 20 lustros de ostracismo autónomo. Entonces estarían hablando de otra cosa y van a intentarlo. Ya. Sí, el resultado es el triunfo, lo digo y lo insisto, el triunfo de los intereses transnacionales de entrar ya a explotar el petróleo mexicano, directo. Nosotros hemos mantenido de una manera inteligente una relación con Estados Unidos, la gran potencia que reparte manazos a este y siniestra conforme a sus intereses, pero con una política exterior cuidada, inteligente, que se fue perdiendo. Y con la firma del Tratado de Libre Comercio se ha interpretado que firmamos un tratado de anexión. Es un tratado de comercio nada más. Que además como tratado de comercio es pésimo, porque es la ley del embudo. Y que además es un tratado que aplican como se les da la gana, porque así es. Entonces tú les dejas instrumentos para que lo apliquen como se les da la gana. La potencia está superior, ¿no? Entonces el resultado es que lograron lo que querían. ¿Qué es lo que quieren los intereses transnacionales? Está escrito, está discutido a nivel mundial, aparece en los periódicos más importantes, en el Financial Times, en el New York Times, en todos lados. Lo que necesitan es más petróleo. La angustia y la desesperación de los países consumidores de petróleo, los grandes consumidores de petróleo, que son Europa y principalmente y Estados Unidos. Y China. China ahora y la India. Y la India. Bueno, la desesperación es hacerse de más petróleo. Nosotros estamos en el área de influencia de estos otros, no de China e India, claro, cuando empiezan a aparecer por aquí. Entonces, una y otra vez insisten en que se necesita más petróleo. Sí, para bajar el precio del petróleo, uno, y dos, para tener petróleo en la seguridad energética de ellos, no la nuestra, la de ellos. Y han escrito en todos lados que hay que acabar con las empresas nacionales porque las empresas tienen todas las reservas y son corruptas, es decir, no producen para ellos, ¿no? Entonces necesitamos sacar más y más petróleo. Hay que invertir pronto para sacar más petróleo. Que se acentuó
con toda esta elevación de los precios del petróleo brutal, se acentuó ahora la baja, que es más artificial que otra cosa, porque el petróleo sigue valiendo lo mismo todo, no tiene un valor absoluto. Entonces, ¿qué lograron? Ya tener instrumentos para meterse a explotar el petróleo en México y sacarlo más rápido, dicen. Nosotros, lo que yo digo, Pemex, de ser una empresa pública cuyo objetivo es nacional, desarrollar la industria nacional al país entero, utilizar recursos nacionales para fortalecer al país, le dan otro objetivo, sacar más, obtener más renta nacional. Son los objetivos de una empresa privada, no de una empresa pública. Por ejemplo, ahorita baja el precio del petróleo, si tú eres el dueño del crudo, ¿para qué sacas más? No lo saques, lo guardas porque valdrá siempre. El objetivo que tienen las empresas privadas y que está en la reforma esta es de que el petróleo no vale si está ahí abajo. Si está enterrado no vale. Eso es una gran mentira. Vale y vale más si lo mantienes de acuerdo con los precios, ¿no? Entonces ya están aquí para sacar el petróleo que necesitan. En los debates de Obama y McCain que vimos en todo el mundo, uno de los temas recurrentes era el petróleo. Necesitamos más petróleo. Necesitamos dejar de depender del petróleo. Consumen el 25% del petróleo del mundo, ya no tienen la capacidad para producirlo. Y nos están sacando el petróleo mexicano y lo meten en las cavernas de ellos para tener su seguridad. Y eso es lo que vamos a terminar. Van a perforar el país, van a cuadricular el Golfo de México, se van a apoderar del Golfo de México y vamos a perder no solo el petróleo, sino la soberanía nacional. Así de grave es lo que han hecho con esta reforma. Yo creo que van a intentarlo, yo insisto, pero me parece que en lo aprobado no hay ninguna disposición abiertamente en ese sentido. Insisto, incluso la ley reglamentaria aprobada esto era más restrictiva que la vigente. Además, hay una posibilidad ahora de la auditoría de conocer en cualquier momento los términos de los contratos, que eso ya inhibe, o debería inhibir al menos, y un poco de vergüenza. Pero después de que se firmen, no antes. Sí, pero pueden ser antes de que entren en vigor incluso. No, la ley dice que después. Una vez, a la auditoría no le dejan hacer nada. La Auditoría Superior es el único órgano constitucional que les puede meter mano. ¿Eh? Sí. Y le van a dejar que intervengan como está ahorita, pero además no le dan recursos para que lo hagan. Sí. Cuando hicimos una reforma fiscal, el punto 003, en el Senado en el que yo estuve, asignamos dinero a la Auditoría Superior para que cuidara y vigilara a Pemex. No, aquí no le dan nada. Pero se mantiene lo que le dieron, se mantiene el mismo porcentaje, no se eliminó, se mantiene. Y de hecho el régimen fiscal, eso sí, en la propuesta de régimen fiscal había la intención abierta y ya se hablaba de terceros incluso en la propuesta original de Calderón, y al final esa parte se eliminó, quedó estrictamente para petróleos mexicanos. Ahora, yo sí creo que hay aspectos positivos, digo, sin negar que hay toda esta parte que efectivamente con este tipo de gobiernos, si quiero subrayar, con este tipo de gobiernos sí abren las posibilidades a lo que dice Manuel, con otro tipo de gobiernos estoy seguro que no. Pero en el ámbito ya positivo de la reforma y que hizo que muchos la consideremos globalmente no tan negativa, es que por primera vez en el país, por ejemplo, se adopta ya un esquema de planeación que no sea esta pieza literaria que es el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales que se realizan como mero trámite burocrático. Ahí sí debo decir que en todo caso se adoptó prácticamente la propuesta que hicimos, incluida la participación del Congreso, que es la propuesta del FAP. Del FAP, incluido todo con otros nombres y demás, pero este esquema de planeación sí se adoptó. Va a pasar incluso al final por el Congreso, que es una adaptación a nuestro marco jurídico, lo que en Francia es el contrato plan, por ejemplo, ¿no? Que allí es mucho más natural, hasta hay un comisariado general del plan y todo, pero que es un régimen parlamentario. Aquí hubo mucha reticencia, o sea, aceptaban todo en la negociación inicial, menos que pasara por el Congreso. Ahí sí debo decir la insistencia, casi terquedad de Pablo Gómez hizo que se aceptara incluso esta participación en el Congreso. Otro aspecto que me parece positivo es que finalmente Hacienda deja de tener el control total sobre sobre la inversión, sobre el destino de la inversión productiva en petróleos mexicanos, ¿no? Ahora, como está la ley vigente,
al final de cuentas la Secretaría de Hacienda la que decide qué proyectos se hacen y cuáles no. Por eso no se había construido una refinería, entre otras cosas. Tú de hecho comentas en tu texto que me parece que no sé si 80 o más del 80% de los recursos procedentes del excedente petrolero están 90% destinados a cuestiones financieras, no productivas, ¿no? No productivas. Se debe precisamente a esto que dices. Ahora esta parte son dos aspectos. Uno es qué proyectos se aprueban anualmente. Ahora lo va a decir Petróleos Mexicanos, con opinión además de Hacienda, pero ya no con la autorización de Hacienda. Y por otro lado, y esto sí es un golpe al gran dogma neoliberal del déficit cero. Sí. O sea, aceptan, lo cual es muy rara porque ni dejan de su dogma, porque digo, sería demasiado, pero aceptan que la inversión productiva de Petróleos Mexicanos ya no se contabilice para los términos del equilibrio presupuestal. Y de hecho, en términos económicos, el año que entra se acepta un déficit de 1.8 del Producto Interno Bruto, siendo que el tener cero déficit pues forma parte del credo neoliberal. Esta parte también ya se elimina. Y hay una medida más importante que en términos, si bien no implica ninguna reforma legal, sí implica un desmentido, o un autodesmentido, diría yo, aunque suene extraño, de lo que vienen afirmando a lo largo de toda esta campaña ignominiosa en favor de su reforma, que era que no se podía hacer refinerías si no había reforma, ¿no? Muchos sostuvimos que esa era una falacia, que Pemex tenía el dinero, estaban ahí las disponibilidades acumuladas de Petróleos Mexicanos. Tecnológicamente no hay ningún problema, la refinación es un sector con ya la tecnología muy madura. Lo que ocurre es simplemente que las nuevas refinerías, las llamadas de conversión profunda, agregan procedimientos adicionales pues para tener gasolinas más limpias, pero son tecnologías que se conocen desde muchos años. Entonces, ese gran mito se derrumba cuando el propio gobierno tiene que anunciar la construcción de una nueva refinería, ¿no? Que no va a empezar nunca, pero en fin. Que esperemos que está obligado. Mira, Fluvio y yo coincidimos en estos años en la lucha en contra de la reforma energética de apertura. Y muchos de sus compañeros, siendo de partidos distintos, coincidimos. En esto no coincidimos, yo lo discutimos. Sí. Yo considero que sí abre francamente la puerta a los extranjeros y que estas ganancias que se tomaron ni siquiera les van a hacer caso, porque un gobierno que viola la Constitución descaradamente no va a limitarse a lo que la ley diga o a no usar lo que la ley nos dice. Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo de explotación que lo planteé yo en el Senado? Que no le hicieron el menor caso a la discusión que hubo en el Senado, el menor caso. Cuando terminó el debate que logró López Obrador y los que tomaron la tribuna, ¿verdad? Cuando lograron ese debate, que ahora sale ahí la Bastilla y dice, no, ya lo habíamos decidido, nada más que no lo habíamos dicho. Bueno, ese debate que abre la discusión como nunca la industria petrolera, hace pedazos la iniciativa de Calderón. Y no tenían instrumentos, toda el sabor de burócratas, melifluos ahí que salieron a representar al gobierno. Y dijimos, bueno, pues ya la van a cambiar, ¿no? Cuando termina el debate ese... Que fueron 25 sesiones, sí. ¿no? Cuando termina son 2 meses de sesiones, a unas cuantas horas la Bastida presenta otra iniciativa. Aquí tengo otra, esta está mejor. Y es la misma, pero esa ya no se discute. Entonces se engañan, sí, hubo una gran discusión, ¿verdad?, de la otra iniciativa, la de Beltrones, ¿verdad? Esa no se discute nunca más. No se discute nunca más. Y es la misma. Porque estas iniciativas no son más que producto de los despachos de Houston. Aquí ninguno de ellos tiene la capacidad para hacer nada. Son imposiciones claras. Y lo analizaba yo en el propio Senado cuando dijimos, ver, ¿qué es lo que hacen? Le dan facultades a la empresa pública para que firme contratos amplios, ¿no? Que le den derechos de explotación a quien va a ir a explotar ahora los contratos de servicios múltiples o ahora el Golfo o lo que sea. Y una vez que ya tienen los derechos de explotación, establecen un principio que es que tienen también el derecho,
si hay la menor diferencia entre la empresa extranjera y el gobierno mexicano, el dueño del petróleo, ya no interviene en la legislación mexicana. Se van a tribunales internacionales. Eso no es cierto. Que son, ahí está, pero claro, No, eso está no está prohibido, no sí, está claro que prohibido. sí. No, no solamente está. habla para acuerdos comerciales. No, no está prohibido. No, sí, en serio. No, no, solamente se no. aprobó en el caso de comercio, que es normal. Si Pemex, la oficina de Houston, le vende a Para Shell, aspectos internacionales todo es lo mismo, hombre. Pero ¿no? es para lo comercial, ¿eh? Está, perdóname, Flavio, está No, permitido. no, está, si y quieres lo van a leemos el hacer, texto, y ¿no? lo van a Pero- hacer, y van a imponer sus empresas inmediatamente, como lo están haciendo ahora con mayor facilidad. ¿Verdad? Entonces, yo entiendo que se diga que quienes estuvieron en el debate en el Senado, de la Cámara de Diputados, por la izquierda o el frente o como se llame, ¿verdad? Yo entiendo que estaban en minoría y lo acepto, tú lo dijiste una vez en una reunión. Yo entiendo que no iban a ganar, ya lo sabíamos. Ya sabemos que esta alianza perversa del salinismo que apoderada del PRI, de Que los está en el PRI, en senadores el y PAN. diputados, ¿verdad? Iban a someter hasta unos cuantos que estuvieron ahí dispuestos a rebelarse. Y no abrieron la boca, ¿no? Bueno, esos ya tenían cuando presentaron la iniciativa ya la tenían arreglada, ya tenían la mayoría, ya eso era una manera de ver cómo engatusaban al pueblo para decir si hubo esto, para convencer al pueblo mexicano que no está a favor que está en contra de la entrada de los extranjeros. Entonces, lograron, ya lo tenían, ya tenían los votos. Yo se lo dije yo 1000 veces a Albeltrones y al otro, su seguidor, Gamboa, y la Bastida haciéndoles el papelón ahí a todos, ¿no? Bueno, hicieron un espacio para volver a empezar otra vez. Así yo tengo la experiencia en el Senado, así nos hicieron con la ley Televisa, cuando se puso un poco difícil, dejaron correr un poquito unos foros ahí para decir, a ver, somos democráticos, lo dicen, escuchamos a todo lo que dialogamos. Dijeron. Pero no es cierto, no escucharon nada, se esperaron a que pasara el trámite y presentaron la otra también de los mismos abogados transnacionales. ¿Verdad? Entonces, yo entiendo muy bien que digan, bueno, no podíamos hacer gran cosa, éramos minoría, cierto, ¿verdad? Cierto. ¿Verdad? ¿Qué dicen que algunas cosas cambiaron? Bueno, digamos que sí, pero no pueden decir que la ley es válida. Porque entonces, ¿sabes qué es lo que ha pasado? Que el propio PRI, siniestro, estos pseudo-PRI salinistas, pues ya se cubrieron, la izquierda está aceptándola, veanlos. Entonces, si ya dicen, pues es que está bien, pues ya han quedado todos arropados por la izquierda. Eso a mí me parece que ha sido malísimo. Entonces ya no se discute, pues a cualquiera que le digas, le quieras explicar, te dice, bueno, pues si la aprobaron todos unánimemente, prácticamente con unanimidad. La izquierda estuvo de acuerdo, bueno, ya. Por eso yo no estoy de acuerdo con quienes que iba a decir que ganamos. Perdimos. Perdimos. Y no se podía hacer otra cosa porque ellos tenían los votos. Pero hay que decirlo. Porque si no le quitamos a la población, la confundimos y decimos, bueno, pues ganó la izquierda. ¿Cómo que ganó la izquierda? Sí, yo estoy de acuerdo contigo que en esta parte política sí hay que ser muy preciso. Pues sí, es decir, en el contexto en el que se dieron las cosas, cuando tienes, ahora sí, en el sentido gramsciano del término, todo el bloque hegemónico lanzado para aplastarte, se lograron evitar las cosas más burdas. Por ejemplo, el sector de refinación, que el sector de refinación había, tanto en la iniciativa de Calderón como en la del PRI, esquemas distintos, pero finalmente análogos para abrir al sector privado. Uno era lo que yo decía, la nixtamalización del sector de refinación, ¿no? Que así como la gente lleva el nixtamal al molino y recoge la masa, aquí Pemex iba a llevar el petróleo crudo a una refinería privada y recogía las gasolinas. Eso estaba en la parte del Ejecutivo. Y después el PRI, sobre todo a partir de la presión de varios gobernadores de estados petroleros, planteaba estos organismos subsidiarios filiales que no están. O sea, de lo que se habla ahí son las filiales que siempre ha tenido Pemex, que Tetraetilo de México y TESI. Pero dejan abierto que hagan más. Sí, pero las filiales, no los organismos subsidiarios filiales. Crean un consejo de administración perverso.
El Consejo de Administración va a estar en manos de cuatro tipos consejeros profesionales que van a ser escogidos por Calderón y Beltrones, o sea, por Salinas, ¿verdad? Entonces, 4 individuos, 4 consejeros profesionales, ¿qué es eso? ¿No? Que explican, no, son unos gentes que van a tener, esos 4 técnicos, van a ser argumentos técnicos y neutrales. Neutrales, sí. Esos 4 van a tener un control específico ahí y no va a haber una sola medida que apruebe el Consejo si no aprueban mínimo 2 de ellos. Esos son los dueños de Pemex. Esos son los que van a entregar los contratos, van a interpretar lo que son los contratos, entonces tienen facultad de reglamentación el Consejo. Ese Consejo de Administración es el dueño, son los propietarios del petróleo mexicano y la corrupción que vivimos. Y el escándalo de Martita Sagún, sus hijastros del Fox y la desvergüenza que existe en el país. Imagínense, 4 señores que van a nombrar, y lo vamos a ver, lo va a nombrar Calderón en breve, ¿verdad? Y los va a nombrar seguramente Beltrones ahí de Comuna, son los dueños del petróleo mexicano. Entonces realmente han logrado lo que querían, ¿verdad? Desde 1938 y 40 y con fulano y perengano han logrado lo que querían. Entonces, lo que hay que hacer es impedirlo. Tú dices, si ahí esa es la obligación de quienes estuvieron ahí en la Cámara y en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que dicen que hay resquicios. Resquicios, bueno, pues hay que levantarse, hay que pelear, hay que evitar que lo entreguen físicamente, pero lo van a hacer, ¿no? Hay una caricatura muy buena en La Jornada que me mató de risa porque dicen, ahora el tema son los resquicios, ¿no? Resquicios. Ahí quedaron algunos resquicios, hombre, qué barbaridad. Dice la señora Kessel, está ahí leyendo la reforma y dice, estos resquicios son muy peligrosos porque se nos pueden meter hasta los mexicanos. Sí. Pero es una desgracia, ya van consolidando lo que empezó la estrategia. El TLC, consolidando la estrategia. La estrategia que es la entrega del país. Ya están metidos en todos lados. Mira, nosotros tenemos mapas de dónde están ya los enclaves extranjeros petroleros, pero es todo el país. Por ejemplo, Chicontepec, ya echan por fuera al petróleo, están Halliburton, dueño de Chicontepec. Chicontepec está siendo explotada, sacando el petróleo, se manda a Estados Unidos, ¿no? Pero perdemos dinero, es incosteable la explotación de Chicontepec, pero no importa. Porque ellos quieren el petróleo, el precio que sea, y nosotros perdemos el dinero. Entonces, la electricidad ya totalmente controlada por ellos, van a seguir adelante. Tal Elías Ayub, que es el principal palero de los intereses transnacionales, y el SPAN, ¿no? La asociación que tenemos con ellos, que es una serie de acuerdos que nadie aprueba más que ellos, no pasan por el Senado, ya están metidos en migración, ya están metidos en asuntos de protección, en todo lo que es la seguridad pública, ya están metidos hasta acá. Bueno, hasta que nos digan qué pasó con el avión, les dan la caja para que nos digan ellos si se cayó o no se cayó solo. Entonces estamos viviendo una ocupación de este país. Importantísimo el petróleo. Y cuando las empresas empiecen a explotar, y lo decía López Obrador el otro día, están ya cuadriculando el Golfo de México, ¿no? El Golfo lo van a cerrar, la Marina norteamericana lo va a cerrar y lo van a proteger ellos. Entonces ese es el problema ya, el colmo. Yo veía hoy que sale en la prensa un comentario, dicen que el CISEN va a inaugurar hoy. El CISEN es el centro de inteligencia que no tiene inteligencia ya. De Seguridad Nacional. De Seguridad Nacional. El centro de inteligencia va a inaugurar una escuela de inteligencia. ¿No? Una escuela de inteligencia. Esa escuela de inteligencia va a formar a los cuadros, ¿no? Pero hay un acuerdo para que los Estados Unidos hagan una inversión de 15 millones de dólares en el CISEN para mejorar su calidad, ¿no?
Y además, pues ellos nos van a enseñar a producir inteligencia, van a estar en el Centro de Inteligencia Nacional, metidos los técnicos norteamericanos, que nos van a prestar el dinero, que además te dan 4 pepinos, ni creas que te dan mucho dinero, como los helicópteros viejos y todo esto del Plan Mérida. Entonces van a estar metidos en el Centro de Inteligencia Nacional. Bueno, ya que es el colmo, ¿no? ¿Qué protección vas a tener en la frontera? ¿Qué protección de nada? ¿Qué cálculo de manejo soberano del país? Nada. Entonces el petróleo es el punto de partida y en un país invadido, pues ¿qué vas a tener? Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo en ese terreno, pero yo sí creo que eso es más una decisión derivada pues, de la orientación de estos gobiernos que algo que esté como tal plasmado en la ley. Yo te decía, de los tribunales, el único tema en el que puede ir Pemex es para la cuestión comercial, en lo demás no puede ir y hay una, debe haber traído la redacción expresa, pero nada más en ese tema, ¿no? Y en los temas estos de las áreas, pues nada les permite darlo. Y, o sea, el derecho público, si no está explícitamente permitido, no se puede hacer. Insisto, lo van a intentar, le van a dar las vueltas, no le van a llamar a ellos. ¿Tú crees que lo van a intentar o lo van a hacer? Yo creo que lo van a intentar. Lo van a hacer, hombre. ¿Quién se los va a impedir? Pues nosotros, o sea, yo creo ¿Quiénes que somos nosotros? pues, Si todo el nosotros estamos movimiento diciendo, y bueno, todo el mundo. Lo van a intentar, lo van a hacer, ni cuenta nos vamos a dar, no informan. No informan. Los contratos no los conocemos. Logramos los contratos de servicios múltiples que en un pleito del Senado completo contra ellos nos entregaron los contratos. Les demostramos que eran inconstitucionales, no nos volvieron a entregar ninguno. Saben que son inconstitucionales, los siguen aplicando. Es un gobierno golpista. Si tú les das instrumentos para que vayan más allá, van a ir más allá. Inmediatamente, no se van a esperar. No, sin duda, yo creo que van a Entonces, por eso, redactarlo. no podemos decir que ganamos. No, eso estoy de acuerdo. Hay que decir que perdimos. Yo no tampoco creía que perdimos. No, hombre, perdimos. Si que se van a meter aquí es porque perdimos. Pero no se han metido y no se van a meter. Ya están, hombre. Bueno, y no hubo necesidad de un cambio legal, entonces quiere decir que incluso las leyes vigentes tampoco eran la suficiente defensa en contra de esos intereses. Es justamente lo que quiero decir, que no se trata solamente de la arquitectura legal, institucional, sino también de la orientación de un gobierno. Como tú bien dices, si un gobierno golpista pues lo va a hacer con esta ley, con la vigente, lo hicieron. Y lo han declarado, y entonces incluso el status quo no fue suficiente defensa de la soberanía. Entonces, digamos, la responsabilidad de que lleguen no es de la reforma, sino de la orientación precisa de las políticas de este gobierno. Y eso, bueno, yo sí creo que da más elementos esta iniciativa para una eventual defensa, porque vamos a tener que ir a ello, eso está claro. Y no se detiene con la acción legislativa misma. O sea, esto o se involucra a la gente, como se ha involucrado, o sea, o no hay manera de... Claro, el esquema parlamentario tiene que desbordarse a las calles, la única como manera, movilización si no, social. Si tú tienes una mayoría construida ahí, que es una antinatural, ¿verdad? Como el PRI está votando con el PAN. Sí, históricamente son antagonistas. Es una cuestión, es una traición a los priistas del país. Es una traición de quienes votaron ahí, todos los que votaron ahí. Entonces, eso es lo que pasó. Ahora, lo que tenemos que hacer es decir que está mal, no decir que está bien, ¿verdad? Que es una acción de entreguismo. Porque si la izquierda sale y dice, no, pues no está mal, fíjense que... Entonces, los priistas dicen, ya ves, pues aquí están. La defensa de la izquierda es la que avala todo lo que hicieron. O pon tú, sacaron algunas cosas buenas. Vamos a decir que sí, ¿no? Pero las pésimas ahí están, ¿no? Entonces, ¿vamos a avalar las malas? Puedes decir tú, nosotros minoría logramos ahí en este jaloneo que no fuera tan descarado, que le dieran una vuelta por acá, sí, bueno, está bien, pero no podemos decir que se ganó. Sí, como calculación, pues estoy de acuerdo. Hay que decir, se perdió. Hay que ponerse enfrente de ellos. ¿Cómo vas a levantar al pueblo de México y las masas a reclamar si dices que estuvo bien, que sacamos una reforma, que resquicios, que no tiene para mí nada bien, porque todo es una engañifa. La autonomía de gestión la utilizan. Aquí veía yo que Cuauhtémoc hoy escribe que la autonomía de gestión es un avance. Cárdenas. ¿Cómo va a ser la autonomía de gestión que estamos viendo un avance?
La autonomía de gestión es una liberación para quienes controlan el Consejo de Administración para que hagan lo que se les dé la gana, con un estatuto abierto para tomar decisiones de contratación. Ellos regulan los contratos, los explican, los interpretan. Entonces, la autonomía de gestión, así hicieron privada Petrobras, le dieron autonomía de gestión a Petrobras, porque era necesario. La autonomía de gestión no era más que no, le quitaras las manotas de Hacienda de ahí adentro. Eso era todo lo que... Y esos no se quitan. Sí, se quitan. Sí. Toma esto, chique, que Hacienda fija los parámetros y te dice, tú puedes hacer lo que quieras con tu domingo. Como te decía tu papá de chiquito, mira, tú tienes aquí 10 pesos y vas a ver que tú ya eres grande y vas a tomar decisiones independientes. Tú vas a hacer tus 10 pesos, pero tus 10 pesos nada más. Esa es la autonomía fiscal que le dieron. No, pero le dieron, por ejemplo, la capacidad de utilizar sus disponibilidades. Simplemente es... A Petrobras. A Pemex. A Pemex, A Pemex. ¿Cuál es disponibilidad? ¿Dentro de 20 años o 30, No, hombre? de 5 años. El régimen de transición se bajó de 13 a 5 años y estás hablando de... De ciertas disponibilidades, pero siempre no, pero son las controladas que por ya, Hacienda. pero son las que ya tiene Pemex. Es que en este momento Pemex va a cerrar 2008 con 457 mil millones de pesos de disponibilidades. Esas son las que ya puede utilizar desde ahora. De hecho, de ahí se toman para la construcción de la refinería, una parte. Y entonces, en 5 años, está en el régimen transitorio, en un periodo de 5 años va a poder utilizarlas todas. Ese ya es un avance, que a Pemex no le impongan el superávit de operación, eso para Petróleos Mexicanos, y que no le impongan también, o que tenga que pasar por la autorización de Hacienda, las modificaciones presupuestales cuando... Que son los 10 pesos, que son los 10 pesos. Los 10 pesos del domingo. Bueno, no, pero 457 mil millones es más que 10 pesos. No, necesita mucho más, que eso, Pemex. Ese es el presupuesto. Y la concesión de la refinería esta, no puede ser más cínico Calderón. Se pasa diciendo años que no hay dinero para construir una refinería y finalmente dice, bueno, vamos a construir una. Todavía no dice cuándo, que eso ya la había ofrecido un año antes. De hecho, bueno, eso lo peleamos nosotros hace 5 años y se negaron 3 años a siquiera plantearon el presupuesto. Hace 2 años se consiguió que mandaran apenas el estudio del sector. Este año ya enviaron el estudio de factibilidad y tal y como quedó el presupuesto, el año que entra, porque está la partida y está la obligación de enviar ya el proyecto. Pero ya salió la señora que es el otro de Reyes Heroles, que fue representante de empresas petroleras aquí en México haciendo gestiones ante Pemex. Reyes Heroles. A decir, bueno, pues con esa construcción que vamos a hacer, nos vamos a pasar muchos años importando gasolina en Estados Unidos. Porque no se puede. Porque son los acuerdos estos inconfesables, ¿no? Si yo te vendo petróleo, pero te compenso con gasolina, pero no te doy nada, y reciclan todo el dinero. Nos han condenado a un capitalismo sin capital. Pero no hay reforma legal que se pueda hacer. Es lo que hay que entender. Gobierno, ¿no? Hay que entender que la derecha y sus asociados controlan este país y han cedido a los intereses norteamericanos la explotación del petróleo en México. Esa es la verdad. Sí, es lo que pasó. ¿Qué es lo que ha pasado en Petrobras y PDVSA como ejemplos de grandes empresas petroleras ahí son regionales? Dos ejemplos que están en momentos distintos. Y hay que entender que eran realidades completamente diferentes. Cuando se lanza, digamos, el Estado brasileño se mete en serio vía Petrobras a aumentar la producción, Brasil producía apenas el 20% del petróleo que consumía, ¿no? Entonces, por eso es que toman toda una serie de medidas que van desde una reforma institucional. Ahí se creó la Agencia Nacional del Petróleo, el Consejo de Hidrocarburos. Se abre parcialmente a la iniciativa privada a Petrobras, y aunque se abren sectores de la industria legalmente, de facto no. Por ejemplo, en teoría en Brasil cualquiera puede poner una refinería, ya todas son de Petrobras, entre otras cosas porque nunca perdió el control de ductos. Pero con esa autonomía de gestión, el presidente de Brasil nombra a su yerno director de Pemex. Y el yerno... No, presidente del Consejo de la Agencia Nacional del Petróleo, mi amigo Elder. Elder, sí. Que era el yerno de Enrique Cardoso. El yerno de Cardoso. Sí. Y entonces tienen facultades para moverse solos. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues vendieron el 60% de su capital, está en Nueva York. Sí. Es una empresa transnacional, Petrobras.
que se está revirtiendo algunos aspectos. Por ejemplo, a raíz de los últimos descubrimientos de este yacimiento gigante en Brasil, que se iba a licitar todo, el gobierno de Lula decidió que ya no se va a licitar. O sea, hay un proceso, porque ahora está un exguerrillero dirigiendo Petrobras, Luigi Caselli. Ellos están en un proceso mucho más tímido que el de PDVSA. El de PDVSA sí es un proceso tal y como se hizo en México, de ir eliminando los contratos de riesgo que dio Alemán. Allí lo que hicieron es ir sustituyendo los convenios operativos que firmó Caldera con las transnacionales, fueron más de 60, los han renegociado en el caso de Venezuela, y lo que crearon son empresas mixtas por proyecto, en el cual PDVSA tiene el 60% en todos los casos de la participación, pero fue revertir el proceso de apertura que se hizo en los años 90. Bueno, pues nos queda ya muy poco tiempo. Les rogaré un comentario final para esta primera. Si me lo permiten, los volveremos a invitar para seguir discutiendo esto que... Bueno, yo insisto, el problema de la energía en México sigue siendo fundamental, no se debe de abandonar. Tenemos que estar presionando y presentes para que el gobierno no haga lo que se le dé la gana y entregue más al país de lo que ya lo está haciendo. Es una lucha que no se ha terminado. Esa es una ley para mí totalmente regresiva, ¿verdad? Pero ha habido otras regresivas también, y se han echado para atrás. Y ya ha habido momentos en que, te digo, la de Ávila Camacho, y se echó para atrás, con una recuperación política de la tendencia política del Partido Revolucionario Institucional, los nombres anteriores. Si la lucha debe seguirse dando, debemos echar abajo esa reforma regresiva y antinacional. Eso debe ser algo que debe estar en la mente de todos los mexicanos y no permitir que sigan diciendo que con esta ley, ¿verdad?, con esta reforma, pues todos vamos a ser felices, ¿no? Entonces, es un asunto para mantenerlo en el programa de lucha del pueblo mexicano como uno de los puntos más importantes de sus compromisos nacionalistas. Bueno, Fulvio, pues por favor un comentario final. Sí, yo, más allá de la diferencia que tengo con Manuel sobre la caracterización misma de la ley desde una perspectiva, si siquiera hasta medio academicista, lo que sí es cierto es que en términos políticos, en términos concretos, no hay ley que valga ni que pudiera gestionarse mientras esté un gobierno de derecha. O sea, insisto, ellos con la ley vigente, con esta ley y con este marco constitucional, producto de todas estas luchas históricas del pueblo mexicano que conocemos, pues han hecho lo que han hecho. Entonces, me parece que es obvio que si no hay un gobierno distinto, les puede costar más o menos trabajo, puede ser más o menos difícil, pero pues el objetivo pues es el mismo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que el tema no pierda vigencia y que seamos capaces de transmitir la importancia de este tema en una sociedad que a veces no está tan acostumbrada a debatir permanentemente sobre los temas relevantes de la nación. Ya lo decía Manuel al inicio, pues hoy ya todo es la clasificación de México al Mundial de Sudáfrica 2010 y la Navidad y cosas de esas. Entonces, mantener el interés de la gente es fundamental para hacer mucho más complicado el logro de los objetivos de este gobierno. Bueno, pues si nos lo permiten, los volveremos a invitar para seguir discutiendo en Plaza de Armas el tema del petróleo. Licenciado Manuel Bartlett, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fluvio, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esto fue la segunda emisión, nuestra primera emisión de debate de plazaarmas.tv. Yo soy Ismael Carballo, muchas gracias, hasta pronto.